Bien, y empezamos la clase de hoy. Trenes de engranes, trenes de engranes. Nosotros vimos hasta la semana pasada cinemática de engranes, ¿sí? Eh, vamos a ver ahora, vamos a ver ahora qué hacemos cuando tenemos un conjunto de varios engranajes que están interactuando entre sí. ¿Y para qué podemos querer nosotros que un conjunto de engranajes interactúe entre sí? ¿Mm? ¿Para qué podemos quererlo eso? Bien, Para tener un reductor de velocidad. por ejemplo, es decir, vamos a definir qué es un tren de engranes o un tren de engranajes, ¿sí? Es un mecanismo de dos o más engranajes que están vinculados entre sí de alguna forma, ¿sí? Y que cinemáticamente verifican la ley fundamental del engrane. O sea, verifican la ley fundamental del engrane. Entonces, tenemos dos o más engranajes, o engranes, dos o más engranajes que están vinculados de alguna forma, ¿sí? Entonces, nosotros en principio, estos engranajes que están vinculados entre sí, cumpliendo la ley del engrane, los vamos a tener en una caja negra como esta que está acá. Bueno, que acá es una caja gris, pero una caja negra en el sentido de que no sé bien lo que hay adentro. Lo que yo sé es que voy a tener una entrada de potencia en un eje. Acá voy a tener todo un mecanismo de engranes, y de este mecanismo de engranes voy a tener un eje de salida, ¿sí? Este eje de entrada va a tener características determinadas, va a tener una potencia de entrada, y una velocidad angular de entrada. Y este eje además tiene un accionamiento motor, es decir, está accionado este eje por un motor, ¿sí? O por un elemento motor. El elemento motor puede ser un motor eléctrico trifásico, un motor eléctrico monofásico, puede ser una manivela en la cual yo lo estoy accionando a mano, como por ejemplo para subir la cortina de un local comercial, puede ser un motor de explosión, pueden ser varias fuentes distintas. Esta potencia de entrada, ¿sí? Y esta velocidad angular de entrada van a ingresar a esta caja negra y van a salir de esta, o sea, esta caja negra, mientras interactúan entre sí, tienen un rendimiento determinado, es decir, tengo una pérdida de energía, una pérdida de energía básicamente por rozamientos, ¿sí? Y voy a tener que en este eje de salida voy a tener una salida de, vamos, voy a tener una salida con una potencia de salida y con una velocidad de salida, bueno, y con una velocidad de salida que, esa potencia de salida va a ser igual a que o sea, la potencia de salida va a ser igual a la potencia de entrada multiplicado por el rendimiento. Y la velocidad de salida, no lo sé todavía. Vamos a ver ahora, en el transcurso de la clase, cuánto va a valer esa velocidad de salida, ¿sí? ¿Cuánto va a valer esa velocidad de salida? Dependiendo de la configuración que yo le dé a mi conjunto de engranajes, que voy a llamar tren de engranes, ¿sí? Es el objetivo de esta clase. ¿Y para qué se utilizan estos trenes de engranes? ¿Cuál es el principal objetivo de estos trenes de engranes? ¿Transmitir potencia mecánica, transmitir un movimiento determinado, o las dos cosas? Transmitir potencia mecánica. ¿Cómo? Transmitir potencia mecánica. Bien. ¿Quién dijo eso? Pues tengo el... Yo, Marian. Ah, Mayan. Listo. Entonces, lo que dice Mayan está
en cierto modo bien, pero hasta por ahí no más. O sea, ¿por qué? O sea, hoy por hoy, la mayoría de los mecanismos de trenes de engranes se utilizan como reductores y se utilizan para transmitir potencia mecánica, ¿sí? De una fuente de entrada dada a una fuente de entrada o sea, para transmitir potencia a una máquina útil, a una velocidad determinada. Es decir, pero durante mucho tiempo, y esto yo lo expliqué un poco lo expliqué en la clase pasada, los mecanismos de engranes se utilizaron para transmitir determinadas salidas cinemáticas. Es decir, se utilizaron como elementos en los cuales yo tengo un input, que es la velocidad de entrada, y tengo un output que, depende cómo lo utilice, voy a tener outputs distintos, salidas distintas, ¿sí? Esas salidas distintas me servían para que esos mecanismos o esos trenes de engranes, o sea, esos mecanismos de trenes de engranes, generaran, ¿sí?, determinadas variaciones computarizadas, ¿sí? O sea, o determinados elementos de cómputos mediante los cuales se podían utilizar, ¿sí?, determinados computadores mecánicos. El más común, conocido por todos, ustedes ya en la generación, ustedes no, pero para mis abuelos y para algunos de nosotros que lo llegamos a ver, estaban las sumadoras mecánicas, estaban las cajas registradoras mecánicas en las cuales mediante mecanismos se hacían operaciones elementales y se hacían, entre comillas, pequeñas facturas de hace muchos años, ya con elementos solamente mecánicos, ¿sí? Y el tema de los trenes de engranes fue tan revolucionario a principios del siglo XX que en una película de la década del 30 de uno de los genios cinematográficos más grandes de todos los tiempos, que fue Charlie Chaplin, eh, Chaplin hizo una película llamada Tiempos Modernos, ¿sí? Y fíjense que en la película Tiempos Modernos de la década del 30, es decir, de la época de sus abuelos, ¿sí?, para muchos de ustedes, o sea, personas que ahora tienen alrededor de 80 años, 80 y pico de años, ya la película esta es de esa época, de la década creo que es de 1931, 1932. Esta película tiene como paradigma el tema de los trenes de engranes como símbolo de la modernidad, ¿sí? Y para muchas de estas cosas, o sea, acá obviamente está exagerado, o sea, en muchas cosas se usaba para transmitir potencia, pero en otros casos, como en esta máquina que está acá, esto que está acá, yo vi una copia de esto en Londres y casi me caigo de espaldas. Esto es una máquina Enigma. Esta máquina Enigma es una máquina codificadora de mensajes que utilizaron las Fuerzas Armadas alemanas en la Segunda Guerra Mundial y que los ingleses pudieron descifrar. Hay una película maravillosa de esto que se llama El Código Enigma, que está realmente muy, muy buena. Debe estar en Netflix todavía. O sea, si tienen ganas, véanla. O sea, no van a ver un cuerno de trenes de engranes, pero la película está bárbara y les va a dar una idea de cómo o sea, de la importancia que tenía el tema que estamos viendo también, no solamente para transmisión de potencia, porque acá el objetivo no es transmitir potencia, ¿sí? Otra forma también de transmitir un movimiento determinado, ¿sí? No de potencia, sino de transmitir para un impulso motor determinado generar una velocidad constante determinada, son los mecanismos de relojería, ¿sí? Estos son relojes, o sea, son mecanismos, fíjense, son engranajes, pero sumamente delicados. Estos engranajes, por lo general, no tienen
perfiles, o sea, no tienen perfiles cicloidales, o sea, de envolvente, tienen por lo general perfiles cicloidales, ¿sí? Son muy, muy precisos y se utilizan para medir tiempo. Tienen una precisión increíble. Estos todavía se siguen, en algunos casos, siguen utilizando. Y acá tenemos aplicaciones prácticas en las cuales transmitimos potencia. Acá transmitimos potencia a una máquina útil mediante, fíjense, engranaje realmente de muy buen tamaño. Esto que está acá y esto que está acá son, estos dos mecanismos de engranes son parientes. Esto es un mecanismo en donde tenemos, donde dice flecha de mando es árbol motor o árbol de entrada, y este es donde dice flecha de salida, es el árbol de salida. Esto está relacionado con una caja de cambios de automotriz, ¿sí? En donde mediante la palanca que está indicada acá con el elemento 5 y con un selector, y pues mediante un mecanismo de embriague, se va cambiando la disposición de los engranajes, ¿sí? Acá se ve más claro, este mecanismo que está acá también es una caja de cambios, pero es una caja de cambios entre comillas, es una caja Norton de un torno paralelo. Después, en una de estas clases vamos a ver algo de máquinas y herramientas, y vamos a ver un torno y vamos a ver para qué sirve la caja Norton, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, estos... vamos a poner un punterito láser. Si ustedes se fijan, ¿sí? En la medida que este árbol que está fijo, y en la medida que este árbol que es móvil, que yo lo desplazo y lo ubico en distintas ruedas, tengo distintas relaciones de transmisión, ¿sí? Que son, estas relaciones están tabuladas en la caja para obtener distintos pasos de roscados, por ejemplo, en la fabricación de roscas en un torno paralelo. Bien. Bien, entonces, tenemos que hoy en día los mecanismos de trenes de engranes se utilizan principalmente para transmitir potencia, pero también se utilizan para transmitir, ¿sí? Un movimiento sincrónico determinado, ¿sí? Un movimiento una potencia de entrada y una velocidad de entrada, que tenga una salida, una velocidad de salida, ¿sí? Cinemáticamente que sea determinada, como por ejemplo mecanismos de relojería. Cuando vayan a Londres van a ver el Big Ben, o sea, y una de las excursiones es ver el mecanismo de relojería del Big Ben, o la máquina Enigma, o las computadoras de tiro de los buques de la Segunda y la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Se utilizaban todos mecanismos de engranes que no están hechos específicamente para transmitir potencia, ¿sí? Sino para transmitir un output, o sea, un output determinado para un determinado movimiento de entrada. Bien, entonces, volvamos de vuelta a parte de lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con... Carlos, ¿tengo una consulta? Sí, Yendo a la utilidad de los trenes de engranaje. Por ahí te estoy diciendo una burrada y por eso te lo voy a preguntar. ¿No es que los motores tienen la velocidad normalizada? O es decir, un motor gira, no sé, a 1400 RPM. Entonces, dependiendo de la utilidad que queramos dar, es decir, qué máquina le pongamos después como máquina útil, tenemos que usar los trenes de engranajes para adaptarlo a esa velocidad de la máquina útil. exactamente. O sea, no es ninguna... O sea, es básicamente... O sea, vos fijate, la cinta, o sea, el tornillo transportador que ustedes utilizaron, habitualmente el tornillo tiene velocidades del orden de las 100 revoluciones por minuto. Y los motores eléctricos tienen velocidades del orden de entre los 1500 y 3000 revoluciones por minuto. Con el mecanismo de correa, yo las 1000 vueltas que me da
el motor, o las 3000 vueltas que me da el motor, con mucha suerte la puedo llevar a 1500. ¿Y cómo voy de 1500 a 104? Bueno, se va con mecanismos de trenes de engranes. Los mecanismos de trenes de engranes tienen la gran ventaja, utilizados como reductores, que los mecanismos de trenes de engranes tienen la gran ventaja de que pueden reducir, tienen una amplia capacidad de reducción de velocidad en muy poco espacio. Tienen una amplia capacidad de reducción de velocidad en muy poco espacio. Cosa que los mecanismos de correas no. Nosotros, para reducir la velocidad con correas, ¿sí?, vamos a tener que, podemos reducir, o sea, estamos limitados en la cantidad que podemos reducir, ¿sí? Y depende de los diámetros primitivos de las poleas. Pero si yo tengo que, o sea, es muy difícil que yo tenga, o sea, tendría que poner varias poleas todas juntas, o sea, sería un mecanismo muy complicado, y además tendría muchas pérdidas por rozamiento, por deslizamiento, tendría una pérdida total de sincronismo. O sea, yo con un mecanismo de poleas y correas puedo reducir, pero puedo reducir la velocidad o sea, en 3-1, 2-1, 4-1. O sea, no mucho más allá, no es habitual, ¿sí? En cambio, con los trenes de engranes puedo generar grandes reducciones de velocidad. De hecho, casi todos los ascensores modernos, ¿sí?, tienen mecanismos de trenes de engranes, ¿sí?, que van regulando la velocidad de ascensión y de descenso de los ascensores, con Carlos, mecanismos que vamos a ver dentro de unos minutos. Perfecto, gracias, Carlos. ¿a qué vas con poco espacio? O sea, ¿el sistema en sí, decís? Claro, vos fíjate, si vos tenés una polea motora de 100 milímetros, ¿sí?, y tengo que reducir, de 3000 vueltas, ¿sí?, a 100. O sea, tengo que reducir ¿cuánto? O sea, 30 veces. O sea, Claro, necesitas tendría una que polea tener una 30 veces más polea, grande. de 3 metros de Claro. diámetro. Ah, en ese espacio decís. En cambio, O con sea, un en engrane ese no te espacio. pasa. O sea, yo puedo reducir con los trenes de engranes, puedo reducir o sea, en espacios muy compactos, ¿sí? En espacios muy compactos. Eventualmente voy a decir, Carlos, ponemos dos poleas. Y sí, tengo que poner una de 100 y otra de 1,5 metros. O sea, de esto tengo que poner 2. O 4 de 75 centímetros. O sea, es demencial. O sea, no se puede. O sea, no se puede. Todo se puede. El tema es, no es práctico. Bien. Entonces, tenemos los elementos de nuestras ruedas dentadas, que en general lo puse esto, ya lo vimos en la clase pasada, pero porque vamos a usar básicamente engranajes normalizados, ¿sí? Entonces, recordamos la definición de módulo, ¿sí?, donde módulo es el diámetro de nuestra rueda dentada dividido la cantidad de dientes. Es decir, 2 veces el radio dividido la cantidad de dientes, y con esto llego, en principio, a una ecuación que vamos a utilizar bastante, en el cual me dice que la relación de transmisión, ¿sí?, la puedo expresar en función de la cantidad de dientes que tienen las ruedas dentadas. En esta expresión no estoy teniendo en cuenta todavía los signos de la velocidad angular. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero esto en módulo es absolutamente correcto. Entonces, en general, para que dos ruedas dentadas con un perfil de envolvente sean intercambiables, ¿sí?, es decir, que puedan utilizarse y para que engranen, ¿sí?, tienen que cumplir con las siguientes condiciones. Tienen que tener el mismo módulo,
o el mismo paso circular si estamos hablando de engranajes hechos con las normas ACMA o con normas inglesas. Tienen que tener igual ángulo de presión, igual ángulo de presión. El adendum y el dedendum tienen que ser normalizados. Por lo general nosotros vamos a usar dientes normales, ¿sí? Con un adendum de un módulo y un dedendum de 1.25 módulos. La anchura del hueco, ¿sí? La anchura del hueco tiene que ser igual al espesor del diente, ambos medidos sobre la circunferencia primitiva. O que haya una muy pequeña holgura, pero tiene que ser de ese orden. ¿Sí? Acá tenemos los dientes normalizados, ¿sí? Los dientes, nosotros por lo general vamos a usar dientes normales, no vamos a usar dientes cortos, por lo general vamos a usar dientes normales, en donde tenemos que las condiciones normales de los dientes son estas, ¿no? De un módulo de adendum y de 1.25 módulos de dedendum. Si fuéramos a usar un diente corto, bueno, lo pondremos específicamente y les daremos estos datos, pero no es lo que vamos a hacer habitualmente. Bien, vamos a ver ahora algunas claves para la denominación de los trenes de engranes. Esto está bueno que se lo anoten en algún lado siempre, o que lo tengan o en el color note o en cualquier lugarcito, porque hasta que se acostumbren a la nomenclatura de los trenes de engranes, ¿sí? Esto que voy a escribir ahora parece medio tonto, pero no lo es. Los trenes de engranes se trata de engranajes que están montados sobre árboles, ¿sí? Si los ejes de las ruedas dentadas o de los engranajes, ¿sí? Si los ejes de las ruedas dentadas o de los engranajes son todos, o los puedo considerar todos como vínculos fijos, entonces al tren de engranajes lo voy a llamar ordinario. Si todas las ruedas dentadas, ¿sí? Están montados sobre árboles o ejes, ¿sí? Que pueden considerarse como vínculos fijos, entonces ese tren de engranajes va a ser ordinario. Es decir, vínculos fijos comparados con el bastidor en el cual tengo montado mi tren de engranes, ¿sí? Si el tren de engranaje no es ordinario, entonces se llama planetario. Si el tren de engranaje no es ordinario, entonces se llama planetario. Carlos, ¿Sí? vos dijiste, perdón, no te escuché bien. ¿Todos los ejes tienen que ser vínculos fijos? ¿Para que Todos sea los ordinario? ejes los considero como vínculos fijos de la rueda dentada, ¿sí? Es decir, considero que todos los ejes con respecto al bastidor tienen siempre la misma posición. Ok, gracias. ¿Sí? Si el tren es planetario, es decir, que no es ordinario, si el tren no es planetario, entonces puede pasar que sean dos cosas. Pueden ser que sea un tren que engrana con engranajes exteriores, con engranes interiores, o un tren de engranes que engranan con un engranaje con tallado interior y otro exterior. Si el tren es planetario y los dos engranes son exteriores, entonces ese tren se va a llamar epicicloidal. Epicicloidal. Epi viene del latín, ¿sí? Que quiere decir externo, y de ahí que la palabra piel, ¿sí? Que es la parte externa de nuestro cuerpo, se llama epidermis, ¿sí? Si el tren planetario, ¿sí? Engranara, ¿sí? Con engranajes
exteriores e interiores, entonces el tren se va a llamar hipocicloidal. Y esto viene también del latín, que hipo quiere decir por debajo, o sea, como, y el caso clásico es del el hipopótamo, ¿sí? Que quiere decir por debajo del agua. Entonces, si el tren es planetario, puede ser epicicloidal o hipocicloidal, según el tipo de engrane que tenga. Si el tren de engranajes, o sea, si todas las ruedas dentadas están todas en un mismo plano, si las ruedas dentadas están todas en un mismo plano, entonces voy a decir que el tren de engranajes es simple. Si las ruedas dentadas están todas en un mismo plano, voy a decir que el tren de engranajes es simple. Y si las ruedas dentadas estuvieran o estuviesen en planos distintos, voy a decir que el tren de engranajes es compuesto. Carlos, ¿tengo una consulta? ¿Sí? La forma de que queden en distintos planos es con un eje de por medio, ¿no? Claro, con un eje de por medio. bien. Con un eje Ok, que ok. una rueda con otra. Que un mismo eje tenga engranajes distintos. Sí, Engranajes. en las puntas. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en No, 2 no, porque segunditos. no me lo imaginaba así, ¿no? Gracias. Ahora lo vamos a ver. Carlos, ¿Sí, señor? o sea, ahí donde está dibujado el EPI, esos Sí. dos serían simples, ¿no? Porque están en el mismo plano. Exactamente. Correcto. Eso nomás. Sí, sí, sí. Bien. Entonces vamos al primer tren de engranes que vamos a ver, que es este que está acá. Tenemos dos ejes que los voy a considerar como apoyos fijos, ¿sí? Un eje de entrada que va a girar con una velocidad omega 1, como esta que está acá, y un eje de salida que va a girar con una velocidad omega 2, como la que está acá. Lo primero que observo acá es que las velocidades omega 1 y omega 2 tienen signos distintos. Es lo primero que veo. ¿Cómo se va a, o sea, y el engrane es exterior? ¿Cómo se va a llamar? Y ahora sí, abran sus micrófonos y díganme, ¿cómo se va a llamar este tren? Sí o sí es ordinario, ¿Es pero no sé ordinario? si es simple o compuesto, la verdad. Simple. Ordinario simple. Tren ordinario simple. Muy bien. ¿Algo más hay que agregarle? ¿Planetario? Si Ah, no, es disculpa. ordinario, no es Si planetario. es ordinario, no es planetario, perdón. ¿Mm? De dientes rectos, ¿puede ser? Puede ser de diente recto también, o sea, no hace falta que se diga, o sea, pero sí de diente recto. O sea, estos dientes no van a transmitir fuerzas axiales en los ejes que los soportan. ¿Sí? Bien. Estuvieron muy atentos y creo que es en muchos años uno de los pocos cursos que no caen en la trampa de decir que es un tren ordinario epicicloidal. O sea, eso no existe. O sea, epi o hipocicloidal se aplica solamente para trenes planetarios. Y este no es un tren planetario. O sea que estuvo fantástico. O sea, estoy orgulloso del silencio de ustedes al respecto. O sea, esto no es epicicloidal. ¿Eh? Esto no es epicicloidal. O sea, esto es un tren ordinario simple. Tren ordinario simple. ¿Eh? Y para analizar cinemáticamente, un tren ordinario simple, para analizar cinemáticamente
un tren ordinario simple, ¿sí? Lo voy a analizar suponiendo que los engranajes se comportan como si fueran ruedas, ¿sí? Ruedas, o sea, cilíndricas, que deslizan, o sea, que ruedan sin deslizar, o sea, sin deslizar como si fueran ruedas de fricción, ¿sí? Que ruedan sin deslizar, ¿sí? Y ruedas que tienen un diámetro, ¿sí? Igual al diámetro primitivo de la rueda dentada. ¿Mm? Entonces, para analizar cinemáticamente a los trenes de engranes, vamos a suponer que las ruedas dentadas se comportan desde el punto de vista cinemático como si fueran cilindros que ruedan sin deslizar, ¿sí? Y que los diámetros de esos cilindros primitivos son los diámetros de las circunferencias primitivas de cada rueda dentada. Entonces, representamos a los engranajes a través de sus circunferencias primitivas, ¿sí? Y ambos vínculos están fijos, ¿sí? Entonces, partiendo de la consigna de que en el punto de contacto de ambas circunferencias primitivas la velocidad tangencial es la misma para ambas ruedas dentadas, ¿sí? Y conociendo también la relación que existe entre los módulos, ¿sí? Donde sabemos que el módulo de la rueda dentada 1 tiene que ser igual al módulo de la rueda dentada 2, y que la velocidad tangencial de la rueda 1 es igual a la velocidad tangencial de la rueda 2, ¿sí? Operando con estas dos igualdades, obtenemos esta relación, que es la relación cinemática que nosotros vamos a utilizar para el tren ordinario simple con engranes exteriores, ¿sí? Que lo podíamos haber agregado, pero que para no complicar la historia no es necesario agregarlo tampoco, ¿no? Y el signo menos que tiene esta relación, me está indicando que el sentido de giro del engranaje 1 es contrario al sentido de giro del engranaje 2. En líneas generales, en toda ecuación cinemática que yo vaya a escribir, cuando yo vea que la relación tiene un signo menos, va a querer decir que la velocidad de salida tiene un sentido de giro distinto al sentido de giro de la velocidad de entrada. Bien, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es esto? O sea, esto que está acá es un engranaje de dentado interno como el que se ve en el dibujo este, ¿sí? Y este engranaje está fijo, ¿sí? Gira alrededor de este punto. A estos engranajes se los suele llamar coronas, ¿sí? Y al engranaje chiquitito, que suele ser el engranaje motor, aunque no necesariamente, se lo suele llamar piñón. Ustedes fíjense una cosa. Esta corona que está acá puede ser el fondo de un tambor mezclador de cemento que está girando, por ejemplo, ¿sí? Hay infinidad de aplicaciones. Para el caso de los tambores de cemento se usan unos trenes un poco más complejos que estos, pero la idea es parecida. Bien. Entonces, ¿cómo se llama este tren de engranes? Simple hiposcicloidal. Primero, los ejes de las ruedas dentadas, ¿están fijos o no?
Sí, están fijos. Entonces Porque es un tren ordinario. Es tren Ordinario ordinario. compuesto. Bien, ¿las ruedas dentadas están en planos distintos o están todas en el mismo plano? En el mismo. en el mismo En el mismo plano. plano. Tren ordinario simple. Ni hipocicloidal, ni como sea. Tren ordinario simple. Ejes fijos. Ruedas dentadas en el mismo plano. Tren ordinario simple. Este, a diferencia del otro, tiene que la característica de que una rueda es de dentado exterior y otra de dentado interior. ¿Sí? Pero es un tren ordinario simple. Y la ecuación que las va a vincular, y vamos a dibujarlo acá, así lo vemos, la ecuación que las va a vincular va a ser exactamente la misma, pero con una pequeña diferencia. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos omega 1, es en este sentido, fíjense, es en sentido antihorario. Y acá tenemos omega 2, que también es en sentido antihorario. Entonces, como ambas ruedas dentadas tienen el mismo sentido de giro, entonces esta relación cinemática se va a escribir con un signo más, que no lo pongo, porque no hace falta, pero está implícito, ¿no? Que es un signo positivo. Porque esto quiere decir que ambas ruedas dentadas, ¿sí?, están girando las dos en la misma posición, pues sus ejes están fijos. ¿Sí? Las dos ruedas dentadas están girando en la misma posición y las dos ruedas dentadas tienen el mismo sentido de giro. Bien. ¿Qué tenemos acá ahora? ¿Qué es esto? Un planetario epicicloidal. Todos los ejes están todos fijos. Es ordinario. Es ordinario y y simple, compuesto pues están era. todos en un mismo plano. ¿Pero no se están moviendo esos ejes? No. Están todos firmes. Ok. Están todos en un mismo plano. Es un tren. O sea, los ejes están todos fijos. Yo no está muy claro que están fijos. La próxima lo voy a poner más claro que están fijos. ¿Sí? No está claro. O sea, pero los ejes están todos fijos. Los ejes están todos fijos. Es un tren ordinario simple. ¿Sí? Y lo que va a pasar con este tren es esto. Fíjense que dependiendo la cantidad de ruedas dentadas que tenga, la cantidad de ejes que tenga, ¿sí?, la velocidad de entrada va a tener el mismo sentido, como acá en este caso tiene el mismo sentido, pero en este caso la velocidad n4, ¿sí?, va a tener un sentido distinto al de n1. Y acá hago una observación. Así, Carlos, ¿por qué le pusiste N1, N2, N3, N4 si venías diciendo que todas eran omega 1, omega 2, omega 3? Bueno, el tema es el siguiente. A mí me gusta usar la letra omega. ¿Sí? No sé por qué, pero me gusta usar la letra omega. Y en general uso para las velocidades angulares la letra omega. En la bibliografía es muy común que a la velocidad de giro, dependiendo del libro que uno use, por ejemplo, los libros españoles le suelen poner omega como nosotros. Los libros americanos le suelen poner N. ¿Por qué? Porque en algunos libros hacen la disquisición que le ponen omega cuando está en radianes por segundo y N cuando está en revoluciones por minuto. Algunos le ponen N mayúscula, N minúscula. Bueno, entonces, para que se acostumbren a que hay varias denominaciones, acá le puse específicamente N1, N2, N3 y N4. Pero N1, N2, N3, minúscula, N1, N2, N3, N4, o omega 1, omega 2, omega 3, omega 4, es lo mismo. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo tengo varias ruedas dentadas, ¿sí?, nosotros tenemos que, matemáticamente podemos jugar con esto,
¿sí? Y podemos decir que si yo tengo la omega de salida, que es la de el engranaje de salida que está acá, y acá tengo un engranaje de entrada y acá tengo un engranaje intermedio, ¿sí? Puedo decir que este engranaje intermedio no tiene más allá de que puedo acomodar la distancia de alguna forma determinada, ¿sí? No tiene otro efecto cinemático en la velocidad de salida, ¿sí? Y que la velocidad de salida y la velocidad de entrada depende de la cantidad de dientes del primer engranaje y del último. Del primer engranaje y del último. Este engranaje intermedio suele llamarse engranaje intermedio o engranaje parásito, ¿sí? Y lo que yo consigo con este engranaje intermedio, ¿sí? Es poder transmitir en esta distancia con estos radios determinados. Pregunta, si yo en lugar de poner este engranaje intermedio, que en definitiva el engranaje intermedio este me estaría quitando un poco de rendimiento, porque tengo más engranaje, tengo más piezas móviles, ¿sí? Al tener más piezas móviles tengo más pérdidas por fricción. Puedo de última decir, che, saco este engranaje Z1 que está acá, este engranaje intermedio, y aumento los diámetros primitivos manteniendo la relación de diámetros, ¿no? Para mantener las velocidades. ¿Podría ser esto? ¿Entienden lo que digo, no? O sea, saco el engranaje Z1, ¿sí? Y aumento los diámetros primitivos. Te vas tirando para un lado y otro para el otro. ¿No te ¿Cómo? está rectificando la dirección de giro? Claro. Está bien. Al margen de que cambio la dirección de giro, pero supongamos que en lugar de tener un solo engranaje, tengo dos engranajes, Z1 y Z2. A ver, en la filmina que tiene. Como acá, por ejemplo. Como acá. Acá tengo Z1, Z2, Z3, Z4. Fíjense, omega 1 y omega 4 son de sentidos contrarios. ¿Sí? Si yo en lugar de poner estos engranajes intermedios, pongo dos engranajes grandotes, un Z1 grandote y un Z2 grandote, un Z4 grandote, ¿sí? Y saco los engranajes 2 y 3. Y respeto la relación de diámetros para que omega 1 y omega 4 sean las mismas, ¿sí? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Y yo no veo por qué no sería lo mismo, claro. O sea, está bien que vas a tener obviamente las diferencias de tener unos más grandes, tal vez te ocupa más lugar o es más caro, yo qué sé, pero mecánicamente parece ser lo mismo. Bien. Esta pregunta no es una pregunta ociosa, no es una pregunta tonta, en el sentido de que esta misma pregunta se la hizo un ingeniero argentino que se llamó Orestes Berta en la década del 70. Orestes Berta trajo para coches de Sport prototipo acá en Argentina unos motores ingleses que se llamaban Ford Cosworth. El Ford Cosworth fue un motor de 8 cilindros a 90 grados que se utilizó muchísimo en la Fórmula 1 en la década del 60, en la década del 70 y casi hasta la década del 90 se utilizó. Hasta no hace mucho tiempo, no sé ahora, porque hace mucho que no sigo la Fórmula 1, pero hasta no hace mucho tiempo era el motor que más cantidad de grandes premios había ganado en la Fórmula 1. Esto ya debe haber pasado, pues el Ford Cosworth hace bastante que no se usa, pero era un motor maravilloso. Y la transmisión para los árboles de leva, o sea, la transmisión para el encendido, ¿sí? En lugar de hacerse con correas de distribución, con correas sincronizadas de distribución,
se hacía con un tren de engranaje que tenía 32 ruedas dentadas. 32 engranajes chiquititos. Y cuando Orestes Berta vio esto, dijo, pero acá estoy perdiendo un montón de rendimiento. Yo podría poner, en lugar de poner 32 ruedas dentadas, puedo poner 7 o 6 o 5 más grandes, ¿sí? Total tengo espacio físico para colocarlas en el código, ¿ya? Y problema resuelto. Y voy a tener un mejor rendimiento. Es cierto, tuvo mejor rendimiento, pero todos los autos que usó Berta para ese gran premio, no lo pudo experimentar demasiado, ¿sí? Anduvieron muy bien las primeras vueltas y después de 2 o 3 vueltas terminaban todos fundidos, o sea, todos sobrecalentados. ¿Qué es lo que estaba pasando? Cuando yo aumento mucho el diámetro de los engranajes, aumento mucho la velocidad tangencial. Y si la velocidad tangencial es muy alta, ¿sí? el engranaje está girando a una velocidad más elevada de lo que le permite el flujo de lubricante, ¿sí? Entonces, de hecho, cuando veamos dimensionamiento de engranes, vamos a ver que uno de los condicionantes es justamente la velocidad tangencial que va a tener la rueda dentada. Y si yo tengo velocidades tangenciales muy altas, tengo que tener no solamente un tratamiento de lubricación especial, sino que voy a tener que tener una tecnología de fabricación especial, ¿sí? Muy especial. Entonces, si alguna vez les pasa que tienen que reemplazar, o sea, que tienen una cadena, o sea, tienen un tren ordinario simple de muchas ruedas dentadas y se les ocurre reemplazarlos por ruedas más grandes, dentadas más grandes, piensen si la velocidad tangencial de las ruedas que están poniendo, o sea, son compatibles con el mecanismo que están trabajando, ¿sí? Bien, entonces, cuando tenemos un mecanismo de trenes ordinarios simple, ¿sí? De varias ruedas dentadas, entonces vamos a tener que la velocidad de salida sobre la velocidad de entrada es igual a la cantidad de dientes de entrada sobre la cantidad de dientes de salida. Fíjense una cosa, la rueda dentada 1, ¿sí? La rueda dentada 1 es una rueda dentada motora, ¿sí? O sea, es un engranaje motor. Es un engranaje motor del engranaje 2. El engranaje 2 es un engranaje motor del engranaje 3. El engranaje 3 es un engranaje motor del engranaje 4. El engranaje 4 es un engranaje netamente conducido, pues no le transmite potencia a ningún otro engranaje. El engranaje 3 es conducido del engranaje 2. El engranaje 2 es un engranaje conducido del engranaje 1. ¿Sí? Entonces yo esta expresión la puedo poner como que la velocidad de salida sobre la velocidad de entrada en un tren ordinario simple va a ser igual a la productoria de la cantidad de dientes motores sobre la cantidad de dientes, sobre la productoria de la cantidad de dientes conducidos. Y el signo lo voy a asignar de esta forma. Si el sentido de signo, si el sentido es igual el de entrada que el de salida, va a ser positivo, y si es distinto va a ser negativo. Si quieren pueden hacerlo con -1 a la cantidad de ejes y le va a dar también. Pero bueno, es más fácil fijarse a mano. A no ser que sean 254 ejes, pero no es el caso habitual. Bien, ¿qué tenemos acá?
Y no se ven los apoyos, Carlos. Ah, de arriba, está bien. No me jodas. Ahora están los apoyos. Están claritos los apoyos. Y este va a ser ordinario Ordinario compuesto. compuesto. Un tren ordinario compuesto. Un tren. ¿Quién me había comentado hoy que no veía bien cómo era el tema del compuesto? Fíjense, tenemos dos planos distintos en los cuales tenemos ruedas dentadas. Dos planos distintos. Tenemos que en un mismo eje o en un mismo árbol tenemos montados dos engranajes que están solidarios al árbol, ¿sí? Por lo cual el engranaje 3 y el engranaje 4, que acá sería el engranaje azul y el engranaje amarillo, es decir, una típica combinación de rosario, el engranaje azul y el engranaje amarillo tienen los dos la misma velocidad. O sea que omega 3 es igual a omega 4. ¿Sí? Y tenemos además que omega 2, ¿sí? En este caso en particular va a tener la misma velocidad, el mismo sentido de omega 5. Es un tren ordinario compuesto. Tren ordinario compuesto. Bien, y cinemáticamente, ¿cómo hacemos una ecuación que me represente la velocidad de entrada, que en este caso sería omega 2, y con omega 5, que es la velocidad de salida? ¿Sí? Usamos la misma expresión, pero acá tenemos en cuenta esto, fíjense. Las ruedas conductoras o las ruedas motoras, que es lo mismo, ¿cuáles serían? Y 2 te conduce a 3 y 5 Sí. te conduce a 4, ¿no? No, y 4 conduce a 5. 5. 4 a 5, sí, 4 a 5. Y 4 a 5. Entonces, la productoria de ruedas motoras es Z2 por Z4. Y las conducidas son Z3 y Z4. Y Z5, perdón. Z3 y Z5. Y el signo es positivo, porque el sentido de giro de omega 2 es igual al sentido de giro de omega 5. Y con los trenes ordinarios se nos acabó el problema. Bien, ahí le puse el vínculo. Ahí le puse el vínculo. ¿Qué tenemos acá? Un árbol, un Planetario, no sé, epicicloidal. epicicloidal, simple. Simple. Genial, espectacular. Un tren planetario epicicloidal simple. Este tren planetario epicicloidal simple, en realidad, desde el punto de vista cinemático, ¿sí? Yo voy a evaluar como que tengo esta rueda central, que se llama Sol, y esta rueda secundaria que se llama Planeta, pero voy a utilizar voy a evaluar cinemáticamente una sola de las ruedas, ¿sí? No las tres. Las tres van a tener las mismas condiciones cinemáticas. Y la viga que une el centro del Sol con el centro del planeta, lo voy a llamar brazo. Este tren en particular tiene tres brazos. Un brazo, un segundo brazo y un tercer brazo. ¿Sí? Yo para analizar, es un tren planetario epicicloidal simple, yo para analizar esto,
¿sí? Tenemos que el brazo va a girar en un sentido y dependiendo de los radios, ¿sí? Bueno, las dos ruedas dentadas, tanto el planetario como el planeta como el Sol van a girar en sentidos contrarios, a no ser que haya algún intermedio acá, ¿sí? Pero para analizarlo, vamos a simplificarlo de esta forma, ¿sí? Vamos a poner un planeta solar, un engranaje solar, un engranaje planetario y un brazo. Y un brazo. ¿Cómo les parece que puedo hacer? Esto, si lo quieren ver de costado, esto si lo quieren ver de costado, ¿sí? Una aplicación muy útil de esto es con un engranaje donde tengo un eje, ¿sí? Un eje que está solidario al engranaje solar, ¿sí? Tengo el brazo, ¿sí? Y una configuración posible sería de esta forma, en el cual el brazo tiene un agujero pasante que engancha con este eje, ¿sí? Pero el brazo gira a una velocidad distinta de la del eje del engranaje solar. ¿Lo ven esto? Sí, sí. Yo el engranaje solar lo puedo tener fijo, o sea, yo puedo cortar acá, tomar la potencia de este lado y que el brazo gire en el mismo, o sea, con un centro que sea colineal con el centro del engranaje solar, ¿sí? Pero no tiene nada que ver la velocidad del brazo con la velocidad del engranaje solar, ¿sí? Son distintas. Está claro eso, ¿no? Hola. Sí, Carlos. Genial. Listo. ¿Y cómo hago para relacionar la velocidad del brazo con la velocidad del engranaje 3 con la velocidad del engranaje 2? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un eje coordenado en el brazo, ¿sí? Un sistema de referencia en el brazo, ¿sí? Y vamos a poner un observador que está parado en el brazo, ¿sí? Y bueno, yo lo puse a Marvin, me encanta Marvin, de que era muy chico, así que pusimos a Marvin en el brazo, ¿sí? Está paradito en el brazo Marvin. Pregunta. Si yo estoy parado en el brazo, yo en realidad estoy viendo que el tren de engranajes se comporta como si fuera un tren de engranaje ordinario, ¿sí? Si yo estoy con un sistema de referencia fijo en el brazo, yo como observador parado en el brazo, ¿sí? Yo estoy viendo que el sistema de engranaje se comporta como si fuera un tren ordinario. Y si yo tengo que escribir matemáticamente esa relación de velocidades, ¿cómo la escribo? El omega del 1 y el omega de 2 en el sistema de referencia del brazo van a cumplir la misma ecuación que antes. Está bien. ¿Y cómo consigo eso? Omega del Sol sobre omega del planeta va a ser igual al radio del planeta, al Z del planeta sobre el Z No, del en Sol. realidad sería desde el Ah, no, al punto de, revés. o sea, si yo estoy parado o sea, Marvin, que está parado en el brazo, lo que ve es que la velocidad del Sol, en realidad, no es
omega del sol, es omega del sol menos omega del brazo. Y ve que la velocidad, de la rueda del engranaje planetario no ve la velocidad del engranaje planetario, ve la velocidad del engranaje planetario menos la velocidad del brazo. O sea, pues están en su sistema de referencia. ¿Mm? Entonces, si yo lo planteo de este punto de vista, la relación que se genera es que en este caso sería omega 3 menos omega del brazo, que lo llamo omega B, sobre omega 2 menos omega del brazo, que lo llamo omega B, va a ser igual a Z2 sobre Z3, y como los sentidos de giro de 2 y de 3 son distintos, el signo es negativo. Esta relación, que es una relación muy importante es la relación básica para resolver sistemas planetarios, se llama relación de Willis. Relación de Willis. Relación de Willis. Bien. ¿Y qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos lo mismo que antes, nada más que en lugar de tener que el engrane es con dos dientes, con dientes exteriores, es con un diente exterior y con diente interior. ¿Sí? Este tren planetario que estamos viendo acá es un tren planetario hipocicloidal simple. Tren planetario hipocicloidal simple. Y la relación de Willis es casi la misma. ¿Y en qué va a cambiar la relación de Willis? Va a cambiar en el signo. El signo en este caso va a ser positivo. El signo va a ser positivo. Acá tenemos un tren planetario que es parecido a los dos que acabamos de ver. Este es un tren planetario que se usa muchísimo. Bien, ahora quiero que me digan cómo se llama este bendito tren planetario. Tren planetario hipocicloidal simple. Genial. Genial. ¿Quién lo dijo esto? Joaquín. Joaquín Costa. Muy bien. Joaco. 104017 para anotar el padrón, si querés. Está bien, igual sos el único Joaquín Costa que tengo en el grupo, así que quédate tranquilo. Vamos, me quedo tranquilo. ¿Escucharon lo que dijo Joaco todos? Tren planetario, ¿por qué? Porque por lo menos este eje está, o sea, y Mauro me va a corregir si falta que, no se nota que está. Bueno, este eje está fijo, pero este no está fijo, este claramente no está fijo. Este eje, ¿sí?, está rotando permanentemente. Este eje está rotando permanentemente. Entonces, este tren se llama tren planetario epi-hipo. ¿Por qué? Epi acá, hipo acá. ¿Sí? Tren planetario epi-hipo cicloidal simple. Y acá tenemos varios ejemplos de trenes epi-hipocicloidales simples que se usan muchísimo. Fíjense, y hay algunos
acá se ve claramente, ¿no? Fíjense que todos los trenes epi-hipocicloidales de tienen casi todos 3 o 4 brazos. Es muy raro que tengan un solo brazo como el que yo dibujé acá. Es muy raro. ¿Y por qué lo dibujé así y no lo dibujé de esta forma? Porque dibujarlo de esta forma, desde el punto de vista constructivo, ¿sí? Es un lío para entenderlo bien, ¿sí? Y en realidad, desde el punto de vista solamente cinemático, e insisto, desde el punto de vista únicamente cinemático, este tren de engranes es equivalente a este que está acá. Son equivalentes. Ahora, ¿es lo mismo? No, desde el punto de vista resistivo, ¿sí? Se usan este tipo de trenes de engranes. O sea, este tren de engranes así no se utilizan en la práctica. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista resistencial, ¿sí? Trabajan de una forma muy desequilibrada. Entonces, desde el punto de vista resistencial, se usan trenes epi-hipocicloidales que tienen 3 o 4 brazos. 3 como mínimo y por lo general 4 como máximo, entre 3 y 4. Pero o sea, la configuración habitual es de 3 o de 4 brazos. ¿Sí? Acá tienen una animación de cómo podría figurar. Suele haber muchas configuraciones. Ustedes fíjense que acá fíjense que hay un eje verde que alimenta al engranaje solar, y fíjense que el engranaje de salida, o sea que la potencia de salida, sale por el brazo. Este mecanismo es muy parecido. ¿Qué? El motor de arranque de un auto funciona así. Por ejemplo, motor de arranque de un auto y, por ejemplo, las mezcladoras de cemento. Las mezcladoras de cemento tienen un mecanismo parecido a este, muy parecido a este, en el cual el engranaje verde, o sea, es alimentado por el motor eléctrico, y el brazo, ¿sí? Que es la parte roja, está conectada directamente a la base del tambor, que es lo que hace que gire el tambor a una velocidad que va a ser menor que la velocidad de entrada. Bien, entonces, acá tenemos un tren planetario epi-hipocicloidal, ¿sí? Y la fórmula de Willis que voy a utilizar, ¿sí? va a ser, acá suponiendo que la velocidad de salida está en la corona y que la velocidad de entrada está en el engranaje solar, ¿sí? Acá tenemos que, o sea, las relaciones cinemáticas son todas parecidas, o sea que siempre lo puedo plantear de esta forma. Entonces, tenemos que la rueda 3, la que me hace el contacto EPI con el engranaje solar y que me hace el contacto hipo con la corona, ¿sí? Es una rueda parásita, ¿sí? Entonces, cuando yo hago la relación de Willis, planteo la relación de Willis entre omega 4 y omega 2, ¿sí? Que va a ser igual a Z2 sobre Z4, pero con signo menos. ¿Qué fue lo que pasó? Esta rueda parásita me cambió el sentido de giro, de la corona. Cuando yo no tenía la rueda 3, ¿sí? Si yo tenía solamente, si yo no hubiera tenido el engranaje solar y está girando el brazo, ¿sí? El sentido de giro de 3 va a ser igual al sentido de giro de 4.
¿sí? Pero en este caso, el sentido de giro de 2, ¿sí? Va a ser contrario al sentido de giro de 4. ¿Lo ven todos esto? Sí, Carlos. Bien. Entonces, cuando planteo la ecuación de Willis, ¿sí? En un epi-hipo-cicloidal con un engranaje, o sea, con un engranaje más en el brazo, yo tengo que la relación es parecida al del, al del al del hipocicloidal, pero con signo negativo. Esto está genial. A ver. Mauro, in your face. Mira, acá están los apoyos, ¿eh? No faltaron los apoyos. Bien, tenemos un eje motor, que es el eje por el cual entra, o sea, que alimenta al engranaje 1 con una velocidad N1. Por este engranaje motor en el medio hay un buco por el cual pasa un eje que sostiene al brazo. Hay muchas formas de configurarlo esto. Por lo general, esta es una configuración teórica. La configuración práctica es que estos ejes, este brazo, hay dos brazos a los costados, ¿sí? de cada rueda dentada en cada etapa. Bien. Estos ejes están fijos, estos no están fijos. El tren, ¿cómo se llama? Planetario epicicloidal Planetario. Compuesto. No, no es planetario. Está perfecto. Es tren planetario, ¿por qué? Porque tiene por lo menos un eje que no está fijo. Tren planetario. Y acá se llama doble epi o epi-epi. Esto es un berenjenal, pero es así. Es tren planetario doble epi cicloidal. Doble, ¿por qué? Porque hay dos contactos epi, ¿sí? Es tren planetario doble epi cicloidal o epi-epi cicloidal, como más les guste. Y es simple o compuesto. 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 ¿Por qué? Porque las ruedas dentadas están en dos planos distintos. Tren planetario doble epi cicloidal compuesto. Carlos. Bien. Sí, señor. No me queda claro lo de eje fijo. O sea, tiene que estar, digamos, isostáticamente, no me acuerdo cómo era la palabra, fijo, digamos, todos los ejes que están No. en O el sea, tren. está fijo. Este eje solamente puede girar en este sentido, en este punto. Sobre este eje. O sea, está fijo, no se puede, o sea, este eje no está fijo, ¿por qué? Porque puede rotar alrededor de otro eje. Estos ejes están fijos. Okay. Los ejes de estos árboles están fijos. ¿Sí? El eje geométrico, el eje de simetría de este eje permanece inmóvil. Más allá de que el eje está rotando. Carlos, no entendí por qué el de arriba puede rotar. Fíjate, este eje, o sea, acá hay un brazo, y el brazo está girando alrededor del eje 1, y está haciendo esto. No, para el otro lado. Así, ¿lo ves? Ah, ok, como que el eje que no está fijo se dice que no está fijo porque se puede trasladar, por así decirlo. Exactamente. Ah, ok, perfecto. O sea, se desplaza. Claro, o sea, no es que rota sobre sí mismo. El hecho de que rota sobre sí mismo, o sea, y en el mismo lugar está fijo el eje. Claro, ahí entendí. O sea, uno no se da cuenta porque es una foto, pero si viera la animación, se vería que literalmente el eje se está moviendo alrededor de los otros dos. Exactamente. Ok, perfecto. Bien. Carlos, ¿te hago una pregunta? Sí, Mayan. ¿Cómo me doy cuenta por el esquema cuál va a ser la entrada y cuál la salida? Nosotros, del esta pregunta es muy buena, es muy buena. Nosotros habitualmente les decimos cuál es la entrada y cuál es la salida. Les decimos cuál es el eje motor.
O sea, yo pienso en el tamaño del engrane y digo, bueno, uno es más grande y otro es más chico, pero en realidad no sé si tiene No, sentido. o sea, está buena la pregunta. O sea, nosotros habitualmente les decimos cuál es la entrada y cuál es la salida. Se lo damos como dato. Ok, gracias. Bien. Igual de todas formas, si no les decimos específicamente cuál es la entrada y cuál es la salida, o sea, cuando ustedes plantean cinemáticamente, o sea, las relaciones cinemáticas son todas parecidas. Bien. Esta es otra forma de representar el tren planetario doble epicicloidal compuesto, o sea, en un corte en el cual acá tenemos este eje está fijo, ¿sí? En este eje fijo tengo la rueda dentada Z1 y la rueda dentada Z2, Z4, ¿sí? Y acá tenemos Z3 y Z2, que comparten el mismo eje y que además van a tener la misma velocidad angular. Les puse primero el otro dibujo porque este dibujo es más difícil de entender que el otro. Carlos, Sí, ¿el eje de entrada y el eje de salida son colineales o no necesariamente? sí, son colineales. ¿Y tienen que serlo o puede funcionar si no lo son? Si no lo son, el mecanismo va a tener algún tipo de interferencia y no va a funcionar. Ok. Para que lo vean más claro, me tomé el trabajo de hacer este dibujo. Y acá se ve un poco mejor. Acá tenemos Z1, o sea, el engranaje Z1, ¿sí? El engranaje Z2, el engranaje Z3, que están unidos por el mismo eje, están unidos por el mismo árbol. El brazo, ¿sí? El brazo, que es el amarillo, y fíjense que el brazo este amarillo, ¿sí? En este caso la potencia va a salir por el brazo, ¿sí? Y fíjense que la rueda Z4, la rueda Z4 tiene un agujero por el cual pasa el eje que está conectado al brazo. La velocidad de este eje amarillo que está acá, ¿sí? De este eje C, ¿cuál va a ser? ¿La del brazo? La del brazo. La del brazo. ¿Lo ven todos esto? La velocidad de este eje amarillo es la velocidad del brazo. Es la velocidad del brazo. Es muy común que haya trenes de estas características en los cuales por lo general el engranaje 4 suele estar fijo, ¿sí? Y en el cual la velocidad de salida del tren es la velocidad del brazo. Es muy, muy común. Bien, ¿y cómo planteo Willis en este árbol? O sea, ¿cómo resuelvo cinemáticamente este árbol? Bien, para que no se vuelvan locos, lo voy a plantear y, o sea, siempre les digo, cuando aprenden fórmulas la fórmula de Willis, aprendan la fórmula de Willis para el epicicloidal simple y para el hipocicloidal simple. O sea, todas las demás las deducen. Todas las demás las deducen, es muy fácil. Lo que primero que hago es considero, o sea, este es un tren compuesto, ¿sí? Todos los trenes compuestos, cada plano en el cual tengo ruedas dentadas, lo voy a llamar etapas. O sea, en este tren en particular voy a tener dos etapas, ¿sí? Dos etapas. En la primera etapa, ¿sí? Esto funciona como un tren epicicloidal simple, la primera etapa. Entonces planteo Willis en la primera etapa, ¿sí? Planteo Willis en la primera etapa. Después planteo Willis en la segunda etapa, ¿sí? Entonces, acá tenemos que omega 2 menos omega b
sobre omega 1 menos omega B es igual a menos Z1 sobre Z2. ¿Por qué menos? Porque en el contacto epicicloidal, sin ruedas intermedias, la velocidad de omega 1 es igual, el sentido de giro de omega 1 es igual al sentido de giro de omega, es contrario al sentido de giro de omega 2. Lo mismo entre las ruedas Z4 y Z3. Y tenemos además que omega 2 es igual a omega 3. Omega 2 es igual a omega 3. Con lo cual, si yo multiplico miembro a miembro esta expresión con esta, ¿sí? Entonces tengo que el denominador de la ecuación que planteé en esta etapa y el numerador de la que planteé en esta etapa se simplifican, ¿sí? Y me va a quedar esta expresión, que omega 4 menos omega B sobre omega 1 menos omega B es igual a más Z3, Z1 sobre Z4, Z2. Y el más, ¿por qué? Porque cuando multiplico miembro a miembro, los dos signos negativos, ¿sí?, se simplifican. Un consejo, no traten de, cuando tienen un tren de estas características, no traten de suponer el signo por lo que ven en el dibujo, porque es muy engañoso, ¿sí? Manéjense matemáticamente acá. Bien. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es esto? Esto es un tren planetario epi-hipo-cicloidal compuesto. Tren planetario epi-hipo-cicloidal compuesto. Este es un reductor típico de máquinas de ascensores. ¿Sí? Y el brazo, ¿sí?, el brazo sería lo que acá está marcado en amarillo, ¿sí?, que acá no se ve el brazo. El brazo sería lo que acá está marcado en amarillo. Acá vamos a dibujarlo más fácil para ver, ¿sí? Entonces acá tenemos el brazo, ¿sí? Sobre el brazo tenemos montados, acá tenemos el brazo, acá tenemos la primera etapa, en la cual tenemos un engranaje. Vamos a suponer, este es Z2, este también es Z2. Entonces, cuando hago el análisis, la parte de este eje, de esta parte del brazo, no la considero solamente la primera parte del brazo, ¿sí? Entonces, si hacemos el mismo análisis, vamos a llegar a una ecuación de Willis muy parecida a la anterior. La única diferencia que vamos a tener es que el signo es negativo. ¿Por qué? Porque cuando yo planteé Willis en esta etapa el signo es negativo. Pero en esta etapa el signo es positivo. En esta etapa el signo es positivo. Como el signo es positivo, entonces cuando multiplico miembro a miembro, ¿sí?, me va a quedar menos. Acá tenemos omega 4 menos omega B sobre omega 1 menos omega B es igual a menos Z3 por Z1 sobre Z4 sobre Z2. Cuando nosotros a la corona la simbolizamos así, acá quiere decir que la corona está fija. O sea que en este caso en particular, con la corona fija, omega 4, ¿cuánto vale? 0. 0. Si yo les digo que la corona está fija o es estacionaria, que son sinónimos, si la corona está fija o estacionaria, que es un dato muy común, ¿sí?, entonces
si ese es el dato, entonces omega 4 se toma como 0. Si la corona no está fija, entonces, bueno, puede tener un valor distinto. ¿Está claro esto? Sí, Carlos. Genial. Bien. En la... ¿Qué hora es? Retarde. ¿Qué? Retarde ya. Sí, ¿no? Sí, sí, además no les di tregua, no paramos, pero ni un segundo. Bien. Me gusta que vean usos no convencionales de todo lo que vemos. Este es un caso maravilloso. En la página del curso tienen, esta es se llama rueda de Falkirk, o Falkirk Wheel. Está en el norte de Escocia, está entre Edimburgo y Stirling. Está genial. En la página tienen un par de videos y un PowerPoint donde les muestra la rueda esta, cómo funciona. ¿Sí? Entonces, esta rueda en realidad es esto que está acá. Acá tenemos, esto que está acá es una especie de batea, o sea, en el cual se llena de agua, y la idea es que esto sea un canal rotativo. Un canal rotativo. Entonces, los barcos vienen por este canal superior, ¿sí? Y una vez que entran en esta rueda, en estas barcazas, en estas bateas que están acá adentro hay una barcaza, ¿sí? Una barcaza como esta. Entra, que viene por la parte superior, una barcaza en esta batea que está acá, y entra otra barcaza en esta batea que está acá abajo. Entonces, la barcaza que venía en el curso inferior, ¿sí? Cuando esta rueda da vuelta, ¿sí? Termina en el curso superior del canal. Y esta termina en el curso inferior. Y la barcaza sigue su rumbo río abajo. Para esto, estas bateas en las cuales van las barcazas, tiene que tener un mecanismo de engranes que hace que esta batea esté permanentemente en forma horizontal, si no la barcaza se cae. Esto, si tienen 2 minutos, vean el PowerPoint en la página, y hay un video que lo tomaron compañeros de ustedes. ¿Sí? Hay un par de compañeros de ustedes que ya están tan recibidos que fueron a hacer un par de posgrados a Francia, y de Francia, bueno, fueron a Edimburgo, y estando en Edimburgo se acordaron de esta clase y dijeron, che, vamos a ver la rueda de Falkirk. Y la grabaron funcionando, y se grabaron ellos también, o sea que en plena Escocia van a tener un par de argentinos hablando argentinadas. Pero está muy bueno, está muy bueno. Es un caso fantástico. ¿Cómo que se llama, Carlos? ¿Eh? ¿Cómo es que se llama la rueda? Rueda de Falkirk. Rueda de Falkirk. Falkirk Wheel. Está cerquita de Edimburgo. O sea, yo cuando estuve en Edimburgo no tuve tiempo yo de ir a verlo. O sea, me dolió en el alma, pero bueno, no, me quedé sin tiempo. O sea, estaba creo que a 30 millas de Edimburgo, 30, 40 millas de Edimburgo. Pero es maravilloso. Así que, y para hacer toda la operación gasta 1500 watts. Nada. Es increíble. Péguenle una ojeada al PowerPoint que está al que le interese, péguenle en la página está el PowerPoint y está el video de la rueda. Al que le interese lo puede ver tranquilo. ¿Sí? Y por mi parte, hasta aquí llegué hoy. Hasta aquí llegué hoy. Mañana vamos a hacer ejercicios de todo esto. Así que espero que les haya sido de utilidad la clase de hoy. Cualquier duda estoy a disposición de ustedes. Bueno, gracias, Carlos. Buenas noches. Chao, Muchas Carlos. Buenas noches.